Well, a blessed day to you, and I pray that you are being safe and following the guidelines of the government. Un día bendecido para ustedes. Espero que estén salvos en casa, siguiendo las instrucciones de parte del gobierno. And this morning, we're going to look at our Sunday school lesson. Esta mañana vamos a estar viendo nuestra escuela dominical. And this week, we're looking at what it's like to be sanctified. Y esta semana vamos a estudiar lo que significa ser santificado. More so, how it is to walk a holy life. Más tanto, cómo vivir una vida santa, Okay? A life of holiness. una vida de santidad. And the lesson for this morning Y la lección de esta mañana takes place from 1 Corinthians chapter 6, está basada en 1 de Corintios capítulo 6, verses 9 through 20. versículos 9 al 20. I'm going to read it in English, and then Brother Caesar will read it in Spanish for you. Okay? Vamos a leerla en inglés primero. Know you not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, and you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful unto me, but I will not be brought under the power of any. Meats for the belly, and belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. And God hath both raised up the Lord, and will also raise us up by his own power. Know you not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of a harlot? God forbid. What? Know you not that he which is joined to an harlot is one body? For two saith he shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body. But he that committeth fornication sinneth against his own body. What? Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you, which you have of God, and you are not your own, for you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Brother Caesar is going to read that for us. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera
es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Let us pray. Father, Vamos a orar, Padre. we thank you for your word, Te agradecemos por tu palabra and as we share from it, y mientras compartimos en we ella, ask your Holy Spirit to challenge us. pedimos que tu Espíritu Santo nos rete. Thank you. Gracias. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Sanctification. Santificación. Basically, Básicamente, this lesson has to do with you and me esta lección tiene que ver contigo, conmigo, living a life that is set apart from the world, viviendo una vida aparte del mundo, set apart for Christ. apartada, una vida apartada para Cristo, Living a life of holiness. viviendo una vida de santidad, A life of holiness. una vida de santidad. I know we talked about being holy several weeks ago, Varias semanas atrás yo sé que hablamos de ser santos and I know sometimes we don't think ourselves as saints, y yo sé que en algunas ocasiones no pensamos de nosotros mismos como santos, but it's important mas es muy importante that we live a life of holiness. vivir una vida de santidad. Now, the word holy just has to do with being set apart, La palabra santo tiene que ver con ser puesto aparte, set apart by God for God. puesto aparte por Dios y para Dios. The writer of the lesson gives us a story of a caterpillar. El escritor de la lección nos da la historia de una oruga. First, you have this little caterpillar that's crawling and eating the leaves and crawling all over the place. And Primero tienes la oruga que deambula por las hojas, se las come por las ramas he just eats and eats and eats and ugly. y lo único que hacen es comer y además son feas. And then eventually there's a transformation that takes place. Luego, una transformación toma su lugar. He was designed to eventually become a beautiful butterfly. Fue diseñada para que eventualmente se convirtiese en una hermosa mariposa. The same is true of man. Lo mismo aplica en verdad para el hombre. Man was designed for a relationship with God through Jesus Christ. El hombre fue diseñado para tener una relación con Dios a través de Jesucristo. We were not designed to live and continue in this sinful world. No fuimos diseñados para vivir y continuar en este mundo pecaminoso. We were designed to live set apart for God and by God. Fuimos diseñados para ser puestos aparte por Dios y para Dios. That's what it means to be sanctified. Eso significa ser santificado, Living a holy life. viviendo una vida santa. So as we look at the 1 Corinthians, Observando Primera de Corintios and we talk a little bit about the city of Corinth, y hablando un poco de la ciudad de Corinto, the city was a thriving city, a very, very important city. esta era una ciudad muy comercial, Important for Rome. muy importante para Roma. And in that city, Y en esa ciudad there was a huge temple for Aphrodite, había un templo enorme para la diosa Afrodita, this pagan goddess of beauty and fertility, la diosa pagana de la fertilidad y la hermosura, where sexual immorality was rampant. donde la inmoralidad sexual era rampante. And several times throughout the book of 1 Corinthians, Y muchas veces a través del libro de Primera de Corintios, Paul was trying to get the saints to remember. Pablo, trata de llevar a los santos para que recuerden, Remember the word. para que recuerden la palabra, Remember who you are. para que recuerden quiénes son. And he would say, don't you know? Y él les dice, ¿o ignoran ustedes?
So let us look at this for a little bit. Vamos a observarlo por un momento. So here you have a city Tenemos una ciudad where sexual immorality was rampant, donde la inmoralidad sexual estaba por doquier. and some of these people Y algunas de estas personas coming out of that lifestyle salen, dejan ese estilo de vida, become believers in Jesus Christ. se hacen creyentes en Jesucristo. Their sins have been forgiven. Sus pecados son perdonados. Now they are members of the church. Ahora son miembros de la iglesia. But the struggles of sexual immorality continue. Mas las dificultades con la inmoralidad sexual continúan. And Paul is writing here, giving Y instructions Pablo les está escribiendo aquí, dándoles instrucciones to the church. a la iglesia. Now follow with me as we look at verses 9 through 11. Síganme mientras vemos los versículos 9 al 11. Know you not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Versículo 9. So the unrighteous will not inherit the kingdom of God. Así que los injustos no heredarán el reino de Dios. Kingdom of God. El reino de Dios. You cannot inherit the kingdom of God No podrás heredar el reino de Dios being unrighteous. si eres una persona injusta. What does that mean? ¿Qué significa esto? That means that you are not right with God. Es decir, que no eres justo, no estás a cuentas delante de Dios. That means Quiere decir that you do not have your faith in Jesus Christ. que tú no has puesto tu fe en Jesucristo, See, it's the righteousness of God in you porque esa es la justicia de Dios en ti. when you put your faith in Jesus Christ. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, God's righteousness la justicia de Dios that makes us right with Him es la que nos hace presentarnos justos delante de when Él. we put our faith in Jesus Christ. Cuando depositamos nuestra fe en So when Jesucristo. we look at verse 9, Así que cuando vemos el versículo 9, the unrighteous, vemos aquí a los the injustos, unbelievers a los incrédulos, will not inherit the kingdom of God. los cuales no van a heredar el reino de They are Dios. not living a holy life. No viven una vida santa. And Paul begins to itemize some of these sexual sins Y Pablo empieza a detallar algunos de estos pecados sexuales, and other sins as well. al igual que detalla otros pecados también. Look at verse 9. Vean el versículo 9. Neither fornicators, Ni los fornicarios, idolaters, ni los idólatras, adulterers. ni los My adúlteros. goodness. Oh cielos. The word fornication Aquí la palabra fornicación comes from the Greek word porneio, proviene de una palabra griega porneia, which literally has to do with all kinds of sexual sin. la cual tiene que ver con todo tipo de pecado sexual. Pornography. Pornografía. The list goes on. Y la lista continúa. Fornicators, Fornicarios, sex before marriage, lo que es el sexo antes del matrimonio, sex outside of marriage, sexo fuera del matrimonio, looking at pornography, observar, ver pornografía, taking part in it. tomar parte de ella. If you continue, you do not inherit the kingdom of God. Si continúas practicando estas cosas, no vas a heredar el reino de Dios. Look at the next one, idolaters. Observen el siguiente, idólatras. Then we have adulterers. Luego tenemos a los adúlteros. Adulterers. Not only are people worshiping an idol, No solamente esas personas adoraban un ídolo, replacing God with an idol, reemplazando a Dios por un ídolo, but they're committing adultery, sino que cometían adulterio, leaving their wife or their husband at home and having relationships outside of their marriage covenant. dejando a su cónyuge en casa y teniendo sexo fuera del matrimonio con otra persona. Look at the next part. Observen el siguiente. Effeminate or no abusers of themselves with mankind. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Now, these terms Estos términos has to do with homosexuality. hacen referencia a la homosexualidad, That means lo cual that significa homosexual practices que las prácticas are homosexuales sinful in the eyes of God. delante de los ojos de Dios son And pecaminosas. someone who continues in that practice Y cualquiera que continúe
con esas prácticas will not inherit the kingdom of God. no va a heredar el reino de Dios. Now, I realize that there are many today that are trying to make excuses for that. Me he dado cuenta que en la actualidad hay muchos que están tratando de excusarse por ello. But the Bible is very clear. Sin embargo, la Biblia es muy clara Someone practicing this is not a believer que cualquiera que practique estas cosas no es un and will creyente not inherit the kingdom of God. y que tal persona no va a heredar el reino de Dios. Look at the next ones. Observen los siguientes. Verse 10. Versículo 10. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. So if you're continuing to steal, Si alguien continúa robando continuing to seek other people's goods, y si continúa poniendo sus ojos en las cosas de los demás even drunkards, y aún los borrachos, people who can't control themselves, personas que no pueden controlarse a sí mismas, they just drink. simplemente beben They're letting another spirit control them. y dejan que otro espíritu les controle. My goodness. Oh cielos, They do not inherit the kingdom of God. estos tampoco heredarán el reino de Dios. Look at the rest of it. Observen el resto de ellos. Revilers, extortioners shall inherit the kingdom of God. Ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Now, some would say, wow, that's not right. It shouldn't be in the Bible, but it is. Alguien podrá decir, eso no es justo, pero ahí está en la Biblia. You see, most of these people La mayoría de estas personas are enslaved to sin. están esclavas al pecado. And it happens. Y esto And pasa. what is marvelous about all this Y lo maravilloso de todo esto, is Paul would say, some of you were like that. que Pablo dice, y esto erais algunos. And we'll see that in verse 11. Y lo vemos en el versículo 11. And such were some of you. Y esto erais algunos. I just love that ustedes. verse. You know why? Me encanta ese versículo porque Because it's in the past tense. se encuentra en tiempo pasado. Some of us were like that, Algunos de nosotros fuimos así, practicing pornography, practicando la pornografía, adultery, el adulterio, sex outside of marriage, lo cual es el sexo fuera del matrimonio, stealing, robando, covetousness, estafadores, getting drunk, emborrachándonos, revilers, extortioners. extorsionistas, Some of us were like that. maldicientes, y algunos de nosotros éramos así. But thank God for Jesus Christ. Mas gracias a Dios por Jesucristo. You see, living that kind of life Si ves, el tener este estilo de vida is the opposite of living a holy life. es el opuesto, es el contraste de vivir una vida en santidad. And Paul is making a contrast here. Y aquí Pablo nos muestra el contraste. We don't want to live like that anymore Ya no queremos vivir más de esa forma because of our faith in Jesus Christ. por nuestra fe en Jesucristo. Now look at verse 11. Observen el versículo 11. You are washed. Habéis sido lavados. That's a beautiful thing, isn't it? Esto es algo To hermoso. be washed. Lavados. You know, I remember as a little boy, Recuerdo que cuando era un pequeño, my grandmother used to wash us. mi abuela solía We would bañarnos. sit in a big pail outside and Ponía una paila muy grande afuera. she would have a rag, you know, a little rag and a soap Tenía un trapo que usaba. and she would take this rag and scrub us down. You Ella know? usaba esta tela para estregarnos el cuerpo. And she would say, I want to make sure you're clean. Y nos decía, los voy a dejar I limpios. still remember those days. Todavía recuerdo esos días. Washed. Jesus wants you and I to be clean. Jesús quiere que tú y yo estemos limpios. And the Bible says here, you are washed Y la Biblia dice aquí, habéis sido lavados by Jesus Christ. por Jesucristo. You see, He's the one who died on the cross for our sins, yeah? Es aquel que murió en la cruz por nuestros And when pecados. we seek His forgiveness, Y cuando buscamos, pedimos su perdón, we are washed. somos lavados. As the Apostle John would say in his letter, Como el apóstol Juan dijo en una de sus cartas, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Now, some writers and commentators Algunos escritores y comentaristas would want to say that this washed has to do with baptism. dicen que este lavamiento tiene que ver con el bautismo.
I think that's far-fetched. Yo creo que esto es un poco lejano, I think though, exagerado. what this is talking about is being cleansed from our sin through faith in Jesus Christ. Más bien es ser lavados de nuestros pecados por la fe en Jesucristo. Look at the next phrase. But you are sanctified. Observen la siguiente frase. Habéis sido santificados. Now remember, when you and I put our faith in Jesus Christ, Recuerda que cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, God declared us holy, Dios nos declara santos, sanctified. santificados. But then we must continue on the road to sanctification. Luego, igual debemos continuar esa senda hacia la And santificación. this is what we're talking about here. Es de lo que se está hablando aquí. So we were sanctified at that moment of salvation, Así que en el momento de la salvación somos santificados and then we need to walk in sanctification. y luego debemos caminar en santificación. And here it says also, but you are justified in the name of the Lord Jesus Y también dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús and by the Spirit of our God. y por el Espíritu de nuestro Dios. So the regeneration, Así que la regeneración, the washing, if you will, el lavamiento and the sanctification y la santificación and the justification, y la justificación, all of that happens at the time of salvation, todo ello acontece en el momento de la the salvación. time we put our faith in Jesus Christ. En ese momento donde ponemos nuestra fe en Jesucristo. And Paul is reminding the saints at Corinth Y Pablo les recuerda a los santos en Corinto of who they were de lo que ellos fueron and that they should not continue in any of these practices. y que no deben continuar en ninguna de esas prácticas. So when we look at verses 12 through 17, Y al observar los versículos 12 al 17, we need to continue to ask ourselves that question. debemos continuar haciéndonos esta pregunta a nosotros mismos. Are we set apart in Christ to live a holy life? ¿Hemos sido puestos aparte en Cristo para vivir una vida santa? Am I living this life of holiness? ¿Estoy viviendo esta vida hacia la santidad? It's a very important question to ask. Es una muy buena pregunta para hacerse. And you and I should be doing that regularly. Y tú y yo debemos hacernos esta pregunta de una manera regular. Look at verse 12. Versículo 12. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought unto the power of any. Versículo 12. So although these things are available and I can do them, A pesar de que estas cosas están allí disponibles y puedo hacerlas, Paul is saying, I will not subject myself to the power of any one of them. Pablo dice, yo no me voy a someter bajo el dominio o poder de ninguna de ellas. Why? Because when you and I become believers in Christ, Porque cuando tú y yo nos hacemos creyentes de Jesucristo, Jesus Christ breaks the power, the bondage of sin. Jesucristo rompe las cadenas de esclavitud. And so we have no reason to go back and be enslaved to this life of sin. Así que no existe ninguna razón para regresar a esa vida de esclavitud. You can say no. Tú puedes decir que no, Say no to sin decirle no al pecado and to live this holy life. y vivir esta vida santa. Now look at verse 13. Versículo 13. Meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. So here we see another emphasis Aquí en el versículo 13 vemos una vez más el énfasis that this body, this physical body that we have, que este cuerpo físico que tenemos is not for fornication. no es para la fornicación. You know, the temptations are so strong, aren't they? La tentación es demasiado fuerte, ¿no es así? But here Paul is saying to the church Mas aquí Pablo le dice a la iglesia that this body que este cuerpo that every child of God has que cada hijo de Dios tiene is not for fornication. no es para la God did fornicación. not give you this body for that. Dios no te dio ese cuerpo para ello. He does not want you Él to no- be enslaved to that kind of sin. Él no quiere que seas esclavo de ese tipo de pecado. Apparently, Aparentemente, some of the Christians in that Corinth church
Algunos de esos cristianos en la iglesia de Corinto were abusing the gift of sex estaban abusando de ese don de la sexualidad and engaging in sexual immorality. y entremetiéndose en inmoralidad sexual. And the same is happening today. Y en la actualidad pasa lo mismo. Many don't even care. A algunos ni siquiera les importa. We see sexual immorality is rampant, Puedes ver que la inmoralidad sexual está rampante, but God desires holiness. mas Dios anhela, desea la santidad. And as Christians, He wants you, He wants me, He wants us to be different. Y como cristianos, Él quiere que tú y yo, que todos seamos diferentes. He wants us to live a life Él quiere que vivamos una vida that is pleasing to Him. la cual sea agradable a Él. You know what is fascinating about this Lo fascinante de todo esto is that when Paul writes this, es que cuando Pablo escribe esto, he's thinking of some of the false teachers that were at that time. él tenía en mente o tuvo en mente algunos de los falsos maestros que habían en ese tiempo. You remember when we looked at the book of Colossians, for example, Como recuerdas, cuando estudiamos el libro de Colosenses, there's a group of teachers and a group following what we call the Gnostic beliefs. hubo un grupo de maestros los cuales seguían las creencias gnósticas. It was a heresy called Gnosticism. Había una herejía llamada gnosticismo. And in Gnosticism, Y el gnosticismo the body is evil, dice, el cuerpo es but malvado, the spirit is good. más el espíritu es bueno. So the teaching was Así que la enseñanza que ellos that daban if you era, are in Christ, a pesar de que estamos en Cristo, you are spiritually well, tú eres espiritualmente bueno, but the estás body bien. that you have is evil. Más ese cuerpo que tú tienes es malo. So you can do whatever you want with your body. Así que con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras. That was the thinking. Ese era el pensamiento. Paul is saying, no, don't do that. Y Pablo les dice, no, no hagan eso. That is false teaching. Eso es una falsa enseñanza. Don't do that. No lo hagan. This body that you have is not for fornication. Ese cuerpo que tienes no fue hecho para la God fornicación. gave you this body, and He wants you to preserve it for Him. Y Dios te dio ese cuerpo y quiere que lo preserves para Él. Look at verse 14. Miren el versículo 14. And God have both raised up the Lord and will also raise us up by His own power. So here we see another emphasis of the resurrection. Aquí vemos otro énfasis en cuanto a la resurrección. That God raised up Jesus Christ. Que Dios levantó al Señor Jesucristo. This was a bodily resurrection. Fue una resurrección física. Again, this is going against the teachings of Gnosticism. Una vez más aquí, Pablo está yendo en contra de las enseñanzas gnósticas. And he emphasizes there Y él enfatiza esto allí. that the same way God raised up Jesus from the dead, Que de la misma forma en que Dios levantó a Jesús de los God will muertos, also raise you up as a believer from the dead como creyente, Dios también te va a levantar de la tumba de la by His muerte own power. por su propio poder. And that is why it's important to live a life of holiness. Por ello, es que es tan importante vivir una vida de santidad. So when we think of this life of holiness, Entonces, al pensar en esta vida de santidad, we think of the different distractions, yeah? también podemos pensar en las diferentes distracciones, The temptations that are there las tentaciones que están allí to keep us from living a holy life. para impedirnos el vivir una vida santa. And you know, sin has pleasure in it. Y, como sabes, el pecado involucra placer, But it's temporary. más es un placer temporal, And the consequences can be very great. más las consecuencias pueden ser muy And the grandes. encouragement for you and for me Entonces el aliento, el ánimo que nos dan a ti y a mí is to live a life of holiness. es vivir una vida de santidad, Walk in sanctification. caminando en santificación. So you would say, okay, Me Paul, dirás entonces, you say to stay away from these things, entonces dirás, bueno, Pablo, dices que estemos alejados de esas cosas, that we should not practice those things. que no debemos practicar esas cosas. And how am I to do that? ¿Y cómo se supone que voy a hacerlo? I mean, I live in an area where it's all available. Es decir, vivo en un área donde todas estas cosas están disponibles. You can imagine the excuses of the Corinth people.
Puedes imaginarte todas las excusas del pueblo de Corinto. And you can imagine the excuses of today. También puedes imaginarte todas las excusas de la actualidad. Well, I've got to live, Debo vivir, Well, I've got to have fun, tengo que divertirme, ¿sabes? Well, I've got to enjoy life, Tengo que disfrutar de la vida. There's no hell. This is the one life we have to live. So I'm going to enjoy it. No existe el infierno, es la única vida que hay, así que voy a disfrutarla. Well, there's no God. I'm just going to do what I want to do. No existe Dios, voy a hacer lo que yo quiera. Or some would say, well, this is my body. I can do whatever I want with it. O otros llegan a decir, bueno, este es mi cuerpo y con él voy a hacer lo que yo quiera. I'm here to tell you today, and you know it very well, Hoy estoy aquí para decírtelo y yo sé que lo sabes muy bien, that body you have is not yours. que ese cuerpo que tú tienes no es tuyo. God gave it to you. Dios te lo dio. And God wants a relationship with you and a relationship with me. Y Dios anhela una relación contigo y conmigo. And He wants you to use that body to glorify Him. Y Él quiere que usemos este cuerpo para glorificarle. So for these the saints at Corinth, Así que para estos santos en Corinto, they were to get rid of these sins from their lives. ellos tenían que deshacerse de todo el pecado de sus vidas. They had already been forgiven. Ya habían sido They had perdonados. already been regenerated. Ya habían sido They regenerados. had already been sanctified. Ya habían sido They had already santificados. been justified. Habían sido justificados también. They were believers in Christ. Eran creyentes en Jesucristo. And yet the struggles. Pero aún así tenían todas estas luchas. Paul is saying the struggles are there. Pablo dice, la lucha, la batalla But está don't allí, give in to it. mas no te rindas ante ello. And this is where we come to a part where he gives some specific instructions. Y aquí llegamos a una parte donde se nos dan instrucciones específicas. Look at what he says. Observen lo que dice. Verse 15. Versículo 15. Know you not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a harlot? God forbid. Versículo 15. So if this body belongs to Christ, Si este cuerpo le pertenece a Cristo, am I going to join it with the body of a prostitute? ¿voy a unir este cuerpo con una prostituta? Don't do that. No hagas You don't eso. want to do that. Tú no vas a querer hacer eso. What? ¿Cómo? Verse 16. Versículo 16. Do you not know that that which is joined to an harlot is one body? For two saith he shall be one flesh. Versículo 16. And he's referring there to Genesis chapter 2, Y aquí está haciendo referencia a Génesis capítulo 2, where the Bible talks about man shall leave his father and mother, donde la Biblia nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, and shall be joined with his wife, se unirá a su esposa and the two will become one flesh. y los dos se harán una carne. Paul says, you become one flesh. Pablo dice, serán una sola carne. Do you want God involved in this mess? ¿Quieres que Dios esté en medio de todo ese desastre? No. Claro que no. No, don't do that. No hagas eso. You were like that before, don't do it anymore. Antes eras así, pero ya no tienes que hacerlo más. That's a beautiful thing, isn't it? Es algo hermoso, ¿no es así? When you think of the sins that we have committed, Cuando pensamos en los pecados que hemos cometido and this God is willing to forgive us. y tener este Dios dispuesto a This perdonarnos, God is willing to instruct us Dios dispuesto a instruirnos, and to help us a ayudarnos not to go back to that old lifestyle. para no regresar a ese antiguo estilo de vida. Thank God for His help. Gracias a Dios por su ayuda. And you and I need it. Tú y yo la necesitamos. Verse 18. Versículo 18. Flee fornication. Huid de la fornicación. Get out of there. Sal de allí. Run. Corre. Put on shoes like Forrest Gump's and run. Ponte los zapatos como Forrest Gump y corre. Run. Corre. When Paul wrote to Timothy Cuando Pablo le escribió a Timoteo, in 2 Timothy chapter 2, en 2 de Timoteo capítulo 2, Paul would say to him, Pablo le dijo, flee youthful lusts. huye de las pasiones juveniles. In other words, run. En otras palabras,
corre, Get out of there. sal de allí. I think of the many instances when God helps us to get out. Pienso en todas esas veces donde Dios nos ha ayudado a salir de allí, Because we're going to obey the word of God. porque queremos obedecer la palabra de Dios. You know, the temptation is so strong to say, well, I'm spiritual, I'm strong enough. La tentación está allí y decimos a veces, soy muy fuerte, espiritualmente fuerte. You see, God already knows who you are and who I am. Dios ya sabe quién eres tú, quién soy yo. And if God says flee, Y si Dios nos dice, flee. corre, huye, And you say, okay, Pastor, give me an example. eso es lo que debes hacer. Bueno, y me podrás preguntar, pastor, So you are at work deme un ejemplo. Y aquí va. Estás en el trabajo, and you go out for dinner with your compatriots at work, and sales a cenar, a comer algo con tus compañeros de trabajo. your wife is at home, Tu esposa quedó en casa. and some young ladies come by and they begin to sit down and chat and make joke, and Unas jóvenes mujeres llegan allí, empiezan a hablar y a compartir. pretty soon you begin to enjoy this moment, and Y muy pronto empiezas a disfrutar de ese momento. the Lord, by His Spirit, is saying, get out of there. Y el Señor, a través de su Espíritu, te dice, sal de allí, Flee. huye, Put on Forrest Gump shoes and run. ponte los zapatos de Forrest Gump y corre. And you say, well, no, Y dices, nothing will happen. I'm strong enough. nada va a pasar, soy lo suficientemente fuerte. And there starts the fall. Y allí empieza la caída. Flee! Get out of there! Huye, sal de allí. Or you're a wife, maybe a young lady. Tú, como esposa, una joven dama, You go out with some friends, and sales a reunirte con algunas amigas. a man begins to make jokes, and Un hombre de pronto empieza a hacer bromas, he begins to hug you or say nice things, and empieza a abrazarte, a decirte cosas you bonitas. sense something's not right. Y tú sientes que algo no está bien. But something is saying, well, Pero algo también te dice, it doesn't mean anything. bueno, esto no significa I'm a child nada. of God. I'll be fine. Soy I'm una hija fine. de Dios, voy a estar And bien. the Spirit is saying, flee, Y el flee. Espíritu te dice, huye, huye. No, I'll be fine. No, voy a estar bien, There dices. begins the fall. Y allí inicia la Flee. caída. Huye, Get out of there. sal de allí. Not only flee fornication, No solamente huye de la fornicación, but get out of a situation where it could happen. sino que debes salir de ese lugar donde esto puede llegar a pasar. That's good counsel from the Word of God. Este es un buen consejo de la palabra de Dios. That will help us Y eso va a ayudarnos live a life of holiness. a vivir una vida de santidad. So when we talk about sexual immorality Cuando hablamos de inmoralidad sexual and we talk about fornication, y hablamos de fornicación, which basically is a term for just about all sexual sins, lo cual este término envuelve todo lo relacionado con los pecados sexuales, sexual immorality. inmoralidad sexual. So Así que we've talked about living together. cuando hablamos hoy en día de vivir juntos, And that's growing things these days, you know. es algo en crecimiento en la actualidad. People just live together and Las they're not personas married. simplemente empiezan a vivir juntas, no se casan, Sex outside of marriage. tienen sexo fuera del matrimonio, Sometimes it's even just thinking about sex. o en ocasiones solamente es el pensamiento sexual lo que los motiva, And many now are addicted to pornography. quizás la adicción a la pornografía. And some of the surveys are showing that even young boys at 10 years old are beginning to get addicted to pornography. Y algunas encuestas apuntan que niños con tan solo 10 años de edad ya se han hecho adictos a la Because pornografía, they've been exposed to it on the cellular phone or ya que son expuestos a esto a través de los teléfonos on the celulares, internet, la internet, on their iPads and all the technology that we have today. con todos los aparatos que tenemos en la actualidad. And they're being bombarded every day Y cada día son bombardeados by the television,
a través de la televisión, the little ads that we see on television. los comerciales que vemos allí en la televisión. There's a bombardment of this all the time. Todo el tiempo lo que vemos es un bombardeo en cuanto a esto. How sad. Es muy triste. And yet the Bible says, flee. Y aquí la Biblia nos dice, huye, Get away from it. sal de allí. Every sin that a man does is without the body, but he that commits fornication sins against his own body. Verse 18. Versículo 18. Don't do it. No lo hagas. And then he goes into verse 19 Al llegar al versículo 19, and makes a very powerful point. nos da un punto muy fuerte. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you, which you have of God, and you are not your own? Versículo 19. So your body, Así que tu cuerpo, as a believer in Jesus Christ, como creyente en is Jesucristo, the temple of the Holy Spirit. es el templo del Espíritu Santo. That body has been bought with a price. Ese cuerpo fue comprado por un precio, A costly price. un precio muy alto. The sacrifice of Jesus Christ. El sacrificio de Jesucristo. He paid the price for your sins Él pagó el precio por tu pecado on the cross. en la cruz. That's a high price. Un precio muy elevado. And Paul concludes and says, Pablo concluye y dice, versículo 20, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. So we need to make sure Así que debemos asegurarnos that we live a life of holiness, que vivimos una vida en santidad, because it's true ya que es cierto, that this life esta vida brings glory to God. le da la gloria a Dios. You see, this whole year we've been talking about giving glory to God. Todo este año hemos estado hablando de darle la gloria a Dios. And when we talk about sanctification, Y cuando hablamos de santificación, we want to bring glory to God. es que queremos darle gloria a Dios. And we want to get rid of any type of fornication, Y que queremos deshacernos de cualquier tipo de fornicación, as Paul encouraged the church of Corinth. de la manera en que Pablo alienta a la iglesia de Corinto. So we've talked about some ways we can do that. Así que hablamos de algunas formas en las cuales podemos hacerlo. Scripture tells us to flee. La Escritura nos dice que huyamos, que debemos huir. Huye. Huir. Okay. Flee. Run. Get out of there. Huye, sal de allí. One of the other things that's important for you and I to do Algo importante que tú y yo debemos hacer también is to fast and pray. es ayunar y orar. Fasting is an important part El ayuno es una parte muy importante, of helping us el cual nos ayuda to be strong, if you will, against temptation. para estar fuerte y así enfrentar la tentación. Then we have Bible study. Luego tenemos el estudio bíblico, Bible study. el estudio de la Biblia. So we're going to spend time in God's Word Así que tenemos que pasar tiempo, dedicarle tiempo a la palabra de and Dios grow in Christ. y crecer en Cristo. That means maybe church attendance, attending church regularly, Quizás también asistiendo regularmente a la iglesia, listening to the Word of God, escuchando la palabra de Dios, studying and reading. estudiando, leyendo. The other thing I find very interesting and important as well Lo otro que encuentro muy importante e interesante, is to have a brother or sister of accountability. tener un hermano o una hermana de confianza. So you need that. Tú necesitas esto, So that sometimes when we're going through difficult times or times of temptation, para que cuando atravesemos por tiempos difíciles, tiempos de tentación, we can talk to this person
podemos hablar con esta persona and say, I'm struggling right now. y decirle, mira, estoy batallando ahora Can you mismo. pray with me? ¿Puedes orar conmigo? See, that's a brother or sister of accountability. Eso es tener un hermano o una hermana de confianza. And the last thing I find there, I mean, there are others, but Hay otras más, pero lo último que the other quiero one I poner have aquí there is to set boundaries. es poner límites. Set boundaries. Poner límites. Places I am going to go, places I'm not going to go, ¿Qué lugares debo ir? ¿A qué lugares no debo ir? people I'm not going to be with, Personas las cuales no frecuentar. how much time I'm going to spend on this versus that. ¿Cuánto tiempo voy a invertir o a pasar en esto, en lo otro? Setting boundaries. Poner límites. And then to tell myself and to tell yourself Y decirte a ti mismo, daily de una manera diaria, that you will deny yourself, que vas a negarte a ti mismo, take up your cross, tomando tu cruz and follow Christ. y siguiendo a Cristo. That's a beautiful thing. Esto es algo hermoso. Using our bodies Usando nuestros cuerpos for Jesus Christ. para Jesucristo. Eat healthy, Come saludable, be healthy. sé Maybe you saludable, exercise. haz ejercicio, That's good. es algo bueno. Use your mind to think about things of God. Usa tu mente para pensar en cosas de Dios. Maybe put a filter on our eye gate. You know the eye gate? Quizás poner un filtro a las compuertas de tus ojos. Maybe as Job would say, I have made a covenant with my eyes to not sin against God. O como Job dijo, he hecho un compromiso de no pecar con mis ojos contra Dios. Letting Jesus rule in our hearts. Permitiendo que Jesús gobierne nuestras And vidas using our bodies y usando nuestros as cuerpos representatives of Jesus Christ. como representantes de Cristo. That wherever we go, Que donde sea que vayamos, people will look at you and look at me las personas nos vean and say, thank you for being an example. y digan, gracias por ser un ejemplo. So let us walk in holiness. Así que caminemos en santidad. It is not an easy walk. No es un caminar We sencillo need the ni Spirit of fácil. God to help us. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos But you can ayude. do it. Tú puedes hacerlo. You can do it in Christ. En Cristo puedes hacerlo. He will help you. Él te ayudará. So let's follow these guidelines from Paul Así que podemos seguir estas directrices, estas instrucciones de parte de Pablo and Jesus Christ y de Jesucristo and live a life of holiness. y vivir así una vida en santidad. Thank you for watching. Gracias por vernos. I know that you have the Sunday school lesson. Sé que tienes los estudios de la escuela You dominical. can review it further and add some comments and questions. Más adelante podrás repasarlo, hacer preguntas o comentarios And eventually we can come back and discuss that some more. y eventualmente más adelante podremos hablar un poco más de ello. And I pray that we will all grow together Y oro para que juntos crezcamos as we continue to walk this life of holiness. en tanto caminamos esta vida en santidad. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you for this time Padre, gracias por este tiempo. and thank you for your word. Gracias por tu palabra. In this time of crisis, En este tiempo de crisis we want to live a holy life. queremos vivir una vida santa. We want to please you. Queremos We agradarte. want to glorify you. Queremos glorificarte. Forgive us for the times that we have not done that. Perdónanos por todas esas veces que no hemos hecho eso. Help us Y ayúdanos to be faithful to you. para serte fieles. Thank you, Father. Gracias, Padre. Continue to give wisdom to our government officials. Por favor, continúa dándole sabiduría a nuestros gobernantes. We ask for your continued protections on our doctors and nurses Oramos por tu continua protección sobre los doctores, enfermeras and all those that are on the front lines helping with this coronavirus. y por todos aquellos que están allí delante durante esta crisis de coronavirus. Bless them and protect them. Bendícelos y protégelos. And help us all. Y ayúdanos a todos. We thank you for it in Jesus' name. Te agradecemos por todo ello en el nombre de Jesús. Amen. Amén.